Muy bien. Bueno, muchachos, pues buenas tardes. Vamos a revisar hoy lo que va a ser nuestra práctica 3, que ya es de RPC, para empezar con lo distribuido. Esta práctica ya está allí, perdón, en el grupo, en el Classroom. Entonces, lo primero es que esto, para que funcione y podamos ver de mejor manera cómo opera, lo recomendable es tener un ambiente de Linux para poder ejecutar el código y los privilegios de administrador del sistema operativo. Bien, primero nosotros debemos de comprender que aquí nos vamos a olvidar de todo lo que implica el procesamiento a través de sockets. Es lo que se le llama que es transparente para nosotros, porque no necesito preocuparme de cómo se comunican entre procesos, ¿no? Entre programas. Solamente hago las llamadas a estas funciones, o servicios o métodos, tal y como yo lo haría en cualquier código normal, local, aun cuando esta ejecución no se vaya a hacer de manera local, es decir, se vaya a ejecutar en distintas computadoras. Pero yo como programador no estoy involucrado en preocuparme en conocer todas las direcciones de los participantes que están en la red y obviamente cómo comunicarme con ellos, ¿no? Vamos a utilizar un código de C. Básicamente lo que va a hacer este código de C con un paquetito de RPC que ya está instalado en los ambientes de Linux. Y si no, pues bueno, simple descarga. Es como este paquetito me ayuda a generar los stop y los skeletons. En la literatura también conocidos como respaldos, ¿sí? Estos stop y skeletons, tanto del cliente y del servidor, pues nos van a permitir precisamente hacerlo remoto, ¿no? Esto mismo se aplica para las APIs de Java, también conocidas como RMI, solo que pues ahí cambia obviamente el lenguaje de programación. Entonces vamos a comenzar con C y después veremos más adelante un ejemplo también con Java y como habíamos prometido, pues un ejemplo con Python, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer para desarrollar una RPC es llamar a un procedimiento local y separar esos procedimientos que son equivalentes pues a funciones, servicios o métodos en otros archivos, ¿sí? Vamos a utilizar un programa que se llama servidor, que lo vamos a denominar servidor de números aleatorios, ¿sí? Y este programa lo que hace es simplemente generar n números aleatorios a partir de un número que es una semilla que tú introduces desde teclado, ¿sí? El programa está escrito en C, consta de 3 archivos, un archivo .h que es el que contiene todas las definiciones de nuestras bibliotecas, el archivo número 2, el archivo main, es el principal, que es en donde se ejecutan pues todas a nuestras funciones, y finalmente un archivo que tiene únicamente las definiciones de nuestras funciones, no tiene otra cosa más que su definición. Entonces, lo primero que aquí nosotros pedimos en la práctica es, pues primero, mostrarte el código de cada programa, ¿no? El primer programa simplemente tiene los prototipos de las funciones, es decir, tengo una función que se llama inicializa random, ¿sí? Pero no tengo otra cosa aquí más que la definición de la función, ¿sí? Y la otra función que se llama obtiene siguiente random, que regresa un double, un tipo de dato double, y acepta un apuntador a nulo, pues no tiene tampoco nada, ¿no? O sea, simplemente decimos, oye, va a haber una función que se llama inicializa random y otra que se llama siguiente. Ok. El otro archivo es pues el principal, es el que precisamente va a tener mis variables, ¿sí? Donde yo le voy a asignar 3 parámetros que van a ser, pues, la semilla, el número de iteraciones y obviamente el nombre del archivo. Voy a procesar esa información que obtengo desde teclado y una vez que la obtengo ya sé cuál es la semilla y entonces lo único que hago es empezar a generar números aleatorios a partir de, perdón, de la semilla, ¿no? Que serían nuestras iteraciones que en este caso estaríamos llevando a cabo, ¿no? Entonces,
Si yo pongo 5 iteraciones, pues lo va a hacer 5 veces, 10, pues 10 veces. Y el último archivo, que es el que ya contiene ahora sí la definición de las funciones. Si recuerdan, el primero nada más decía, oye, pues estas son mis funciones, inicializa random y obtiene siguiente random, pero no doy el código que hay dentro de ellas. Acá sí ya doy el código que hay dentro de ellas, ¿no? Manda a llamar a una función que se llama isRandom y le pasa precisamente la semilla, ¿no? Y él obtiene siguiente random, pues nada más manda a llamar a la función random y el resultado de esta función la regresa a quien haya mandado llamar a esta función. Hasta aquí, digamos que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo esto ya lo conocemos, son programas tradicionales que se hacen en C, incluso la compilación, que aquí no voy a detenerme mucho en esto, lo compilo, lo ejecuto y se acabó. Va a funcionar y me va a mostrar el funcionamiento del programa. Pero ahora, ¿qué hago si yo quiero convertir esa llamada local, esa llamada a esa función, la quiero convertir a remota? Vamos a verlo gráficamente primero para irnos. Entonces, ese archivo de ejecución se realiza en un mismo equipo. Entonces, aquí tengo randomlocal.c, que es mi archivo main, el archivo randomlocal.c también, que nada más tiene las definiciones, y el otro archivo que es randomfunction.c, que va a contener ahora sí el código de precisamente estas funciones. Aquí nada más las declaro y aquí ya pongo lo que van a hacer, ¿no? Entonces, hasta aquí yo lo compilo, lo puedo ejecutar y va a funcionar perfectamente. ¿Qué ocurre? A ver, si yo los separo, estos tres archivos, en diferentes máquinas y están obviamente en distintas redes, ¿ya están distribuidos? Ya lo hemos preguntado antes, ya lo hemos planteado con otros ejemplos. Pues no, vamos a ver que lo que va a pasar es que son todavía clientes y servidores, ¿no? Ya los separé. Aquí está random local, acá está random local.c, la función.c, y pues bueno, ya están en diferentes máquinas, incluso podría yo decir que están en diferentes redes, pero aún así siguen siendo programas cliente y servidores. No tienen algo que los haga realmente distribuidos. De hecho, yo podría que preguntar, ¿este código tiene un código main? No tiene. No es capaz de ejecutarse por sí solo. Es decir, si yo estoy en esta máquina y le doy ejecutar este código, no lo va a poder ejecutar porque no hay punto de inicio. Aquí, si hay un main, aquí estoy en esta máquina, aquí sí lo voy a poder ejecutar. Este otro es una función que tampoco tiene un main, entonces tampoco se ejecutaría si yo estoy en esta máquina y lo quiero ejecutar así aislado, no va a ejecutarse. Entonces, requiere que se conecten entre sí para que operen. No pueden operar de manera independiente, son dependientes entre ellos, dependen de la red, dependen de la conectividad entre ellos y por obvias razones, pues no puedo considerarlos hasta este momento distribuidos. Ya están en red, ¿no? Pero aún no están distribuidos, por eso aquí la respuesta. Entonces, ahora, vamos viendo que lo que ya observamos que necesitamos es precisamente agregar estos elementos del stop y del skeleton. Ya la vez pasada comentamos que aquí adentro tiene que haber un código capaz de saber dónde ir a buscar esta función que se llama iniciar. Oye, ¿quién es inicializa random? Y tener la capacidad de preguntarte a los routers de las redes que ellos le den información de dónde están, conectarse con ellos, entrevistarse con su skeleton, con su interfaz, y luego acceder a que se procese ese código para que me regresen las respuestas y a su vez yo la regrese al programa inicial que fue el que derivó todo, ¿no? Entonces me regreso a la práctica, y continúo. Me dicen, oye, ¿cómo convierto
La llamada local, o sea, el mandar a llamar a un programa que no vive en mi computadora, ¿cómo lo convierto si nada más lo tengo localmente de manera inicial, ¿no? Estoy planteando, el escenario donde yo tengo este escenario inicial. Todos viven aquí. Oye, ¿quién esta función, esta llamada, esta función, me la quiere llevar a otra máquina a vivir? Ah, ok. Bueno, pues lo que vamos a hacer es crear un archivo de especificación. Ese archivo de especificación es conocido o lo vamos a identificar como nuestro servicio y va a tener esta siguiente, el nombre del programa, la versión y el procedimiento o la función. Entonces, va a quedar de la siguiente manera. Va a tener un nombre, ¿sí? Va a tener una versión y ahí adentro, si ustedes observan, aquí ya cambió su definición. Aquí incluso ya le voy a asignar un identificador, ¿sí? ¿Para qué voy a querer ese identificador? Quiero que observen algo. Todos los programas yo los voy a identificar con una versión. ¿Para qué? Para que yo los pueda buscar. Es como lo que hace Windows cuando hace actualizaciones. Tiene que saber qué versión de Windows tengo. Y cuando ya lo sabe, entonces lo que sigue es precisamente buscar en la red, oye, yo soy Windows 10 o soy Windows 7. Entonces, ok, ya sé qué versión eres. Ahora, yo quiero la actualización 5. Resulta que tenemos la actualización 5 tanto para Windows 7 como para Windows 10. Entonces, a través de precisamente de saber cuál es tu versión, es como vamos a saber cuál es el método que estás buscando. Y obviamente van a tener que usar identificadores. Si te fijas aquí, también todo el programa, todo este número hexadecimal corresponde a todo el programa, ¿sí? Este programa se va a llamar ahora servidor remoto de números aleatorios. Se llama RAMPROG, aquí está, RAMPROG, ¿no? Programa aleatorio, y se identifica con este número hexadecimal. Es el número de versión se referencia con RANVERSE, ¿no? Este RANVERSE, que es la versión de random, ¿sí? Que en este caso es el que con el que lo voy a identificar, que va a ser la versión 1, y además, ¿sí? Voy también a identificar cada una de las funciones en esa versión. Supongan ustedes que esta es Windows 7, digo, tengo la actualización 1, la 2, la 3 y así hasta las que lleguen. Entonces, aquí nosotros decimos que el servidor va a exportar estos servicios, obtiene siguiente random e inicializa random, los va a exportar, ¿sí? ¿Qué significa eso de que los vaya a exportar? Es parte de algo que yo quiero que ustedes investiguen, pero les adelanto. Lo que significa o lo que quiero que ustedes visualicen es que exportar significa hacerlos accesibles por la red, ¿sí? Que yo los haga accesibles por la red. Voy a utilizar el comando rpcgen, voy a utilizar el parámetro C que es de ANSI C, voy a utilizar el parámetro o bandera A, que me va a indicar que quiero que genere todos los archivos stop, skeleton, los más que vamos a necesitar, y le estoy indicando el archivo rand.x, que es donde precisamente va a venir a revisar qué es todo lo que tiene que hacer. Positiva para explicando esto en lo que nos quedamos. Entonces, decimos que ya tenemos este de ya están conectados, pero siguen siendo cliente servidor. Ya dijimos que no están distribuidos. ¿Cuándo van a estar distribuidos? Cuando yo le agregue esto stop, skeleton, y además entonces ahora
¿Ya cómo lo voy a hacer? Como un sistema distribuido. Ya nada más el nombre, como si dijera Netflix, como si dijera Google, como si dijera Uber. Ya no estoy viendo todo lo que hay detrás. Queda oculto para mí. Es transparente el sistema para mí. Transparente es, sé qué hace, pero no tengo que saber cómo lo hace. ¿Sí? Es bien importante esta definición. Sé qué hace, pero no tengo que saber cómo lo hace. ¿Ok? Bueno, entonces, estos son los códigos que tenemos aquí en la práctica 1, perdón, la práctica 3. ¿Y qué es lo que va a ir ocurriendo? Bueno, pues tenemos ese archivo RAND, que es el que les digo que es de especificación. Lo que va a pasar es que ese archivo, que se llama servidor remoto ahora de números aleatorios, va a ser el que precisamente nos va a ayudar a que se creen los stops y los skeletons. Cuando mi programa se ejecuta, lo que hace es crear, es consultar ese archivo RAND con la compilación y entonces crea un nuevo código que va a ser el que va a hacer las funciones del skeleton. Crea otro cliente que se llama RAND-CLNT, que es el que va a hacer las funciones del stop. Y crea además otro archivo que se llama rand.h, que lo voy a copiar tanto en el cliente como en el servidor. Ahí debe de vivir. Porque, ¿qué crees? Que él va a crear funciones que se llaman inicializa random, pero remota. Y el siguiente random remoto, pero nada más el del cliente. Me falta poner aquí el inicializa random remoto, pero también del servidor. Siguiente random remoto, pero además que vive en el servidor, o sea que aquí hay código adicional. Y adicionalmente a esto, todavía me va a crear realmente ese pedacito de código que va a saber conectarse con mis stops, ¿sí? Del cliente, y el otro que va a saber comunicarse con mi skeleton. Él es el que va a ser mi traductor entre este código y esta interfaz que yo voy a exponer a través de la red, ¿sí? Entonces, de esa manera, como de manera muy rápida, aquí yo quise explicarles todo lo que va a representar hacer esta práctica 3. Yo voy a dejar que ustedes la revisen, comiencen a explorarla, la lleven a cabo paso a paso este día miércoles. Y una vez que ustedes la hayan explorado y la hayan intentado hacer, que yo esperaría que no tuviesen ningún problema. Y el día viernes yo voy a revisar en la clase precisamente vía consola para que ustedes vean cómo opera en ejecución y posteriormente ya ustedes van a hacer esta parte, que son los ejercicios que yo voy a dejarles a ustedes para que precisamente ustedes ya empiecen a programar en distribuido, ¿sí? Y creo que ahora sí, ya podrán empezar a ver qué significa esto de programar en distribuido. Es algo interesante que yo esté acostumbrado a que si yo mando llamar a una función en un código, espero que ese código viva en la misma computadora. Pero es muy interesante cuando esas funciones ya viven en otro lado. Y si recuerdan al inicio les decía, oye, pero no pueden vivir todavía porque son dependientes, no se pueden ejecutar por sí mismas. ¿Qué es lo que hace que se puedan ejecutar por sí mismas? Es precisamente lo que hablé aquí hace rato. Estos códigos, estos que aparecen aquí, son los que hacen que precisamente este código ya se pueda dar por sí mismo, aunque no tenga un main. Cuando digo por sí mismo no quiero decir que sea autónomo, quiero decir que ya tiene un punto de arranque y que aunque no yo le proporcioné un método main, un método de inicio, un método principal, él puede estar en ejecución y espera que otros se conecten con él. Es más, estos códigos deben de ser capaces de soportar que yo me los lleve, los traslade de un equipo a otro
sin tener que estar cambiando y reconfigurando el ambiente, que esto es algo bien interesante. Es como si te dijera que ahorita me lo presentes desde tu casa y que si pudiésemos, o bueno, sí podemos salir, pero vamos a suponer que yo te digo, oye, pues estás en tu casa, no apagues la máquina y llévatela en tu carro, sí, proporcionale servicio de red a través de tu teléfono y llévatelo hasta Upita y desde allá vamos a seguir trabajando y tú no tuviste que hacerle cambios a tu código para decirle que ahora ya no vives en donde está tu casa, sino que ahora vives donde está Upita. No sé si me voy explicando, eso es precisamente lo distribuido, que tú te puedes llevar el código a donde quieras y que no tienes que pedirle al usuario o a quien está ejecutando el código que lo recompile, que cambie las direcciones IP, que lo vuelva a reiniciar, ¿no? Que sigue operando aunque tú te hayas llevado de un lugar a otro el código, ¿no? Tal como ocurre, por ejemplo, en los escenarios móviles, que tú puedes programarlo, subirlo a la nube, a la tienda, al Play Store o a la tienda de Android, en fin, y lo puedes descargar y llevártelo a tu teléfono y ejecutarlo y mantenerte en ejecución con otros códigos sin tener que precisamente estar reiniciando o deteniendo, ¿no? Incluso puede ser que tus apps comunes como el Facebook, como Gmail, como tantas que existen, se actualizan sin que ni siquiera te avisen, simplemente empiezan a actualizarse. Y eso es por el enfoque distribuido. ¿Ok, muchachos? Bueno, yo les agradezco su tiempo, los dejo para que hagan su práctica y nos vemos el viernes. Muchas gracias, muchachos.